¿Cómo? Vamos a empezar. ¿Y cómo te hacemos? Vamos a Google y ponemos Colau Costa Rica. Vamos a empezar así. Vamos a empezar así y vamos a poner aquí en el buscador Colau Costa Rica y vamos a hacer nuestra página web y vender a través de ella, juntas y juntos. Gran energía tica, gran espíritu tica. Ojalá hubiéramos estado aquí en persona, pero sentimos esta energía. La apreciamos. Preséntense también, escríbanos de dónde nos vienen, de dónde nos visiten de la maravillosa Costa Rica, del sur de la región Brunca, del norte, de la capital. Escríbanos de dónde son. Hemos tenido el privilegio de poder conocer mucho de Costa Rica, desde la maravillosa Buenos Aires, de la región Brunca, de Pérez Celedón, yendo pues de la región Brunca. Hemos visitado todos los espíritus, el 2, el 4, el 8, maravilloso, tanto gallo pinto, ¿verdad? Y toda la comida tica. Qué ganas tenemos de volver. Heredia, Cartago, en fin, unas ganas tremendas de poder. Y Golfito, nos falta Golfito, tenemos que ir allá también. Vayan aquí, Colau Costa Rica, y vayan a ver qué es Plan de Digitalización Mi Pyme en Costa Rica, 100% gratuito, impulsado por el MAKE, la Organización de los Estados Americanos y la empresa del Silicon Valley, donde nos encontramos ahora, Colau. Vamos a hacer un evento ahora, compártanlo también, además de presentarse, escríbanos de dónde nos visitan y qué producto venden, porque juntas y juntos vamos a ver cómo pueden achicarlo, que es la parte 2 de la que vamos a ver ahora, y en la que vamos a contar con la experta presencia del profesor Enrique Gamboa Castro, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vamos a contar con su presencia en breves instantes y vamos a ayudarles a que achiquen el producto, porque solamente así van a poder aparecer en Google y solamente así la gente les va a comprar. Si se hacen pequeñitos, paradoja demostrada científicamente y técnicamente. Lo haremos juntas y juntos. Pónganos de dónde nos visitan y qué producto venden. Y compartan, asegúrense de compartir el evento también para que más gente pueda beneficiarse del plan de digitalización impulsado por el MAKE, la OE Colau, con la enorme colaboración estratégica, ¿verdad?, de la Municipalidad de Barba, Municipalidad de Palmares, de Unión, Pérez Celedón, la UNED, INS y el INA y tantas otras entidades maravillosas del país. Vamos a darle clic aquí y aquí vamos a darle el botoncito verde que pone aquí, clic aquí para empezar. Y ese será el inicio. Lo podemos hacer y es muy sencillo. Muy bien, vamos a darle clic para empezar. No tiene ningún tipo de coste, obviamente, y va a estar acompañado durante todo el transcurso para que pueda sacar el máximo beneficio de las herramientas digitales. Así que vamos aquí a poner nuestro nombre. Y vamos a poner aquí el email que tengan más a mano. Daniel, y vamos a poner pico1, colau.com, fan de Costa Rica, eso seguro. Súper bien. De hecho, les voy a contar una anécdota. La última vez que fui a Costa Rica compré un jersey, un suéter que ponía Pura Vida para mi hija de 2 años y cada vez que quiere un jersey, cada vez que tiene frío, dice, quiero el Pura Vida. Para ella el Pura Vida es el jersey, el suéter. Así que realmente un honor estar aquí en Costa Rica, lo decimos de verdad, de todo corazón. Vamos entonces a seguir. Aquí la pantalla primera que van a poner el nombre de la empresa. Imaginémonos de que lo que hacemos es vender ropa. Así que vamos a vender ropa y vamos a poner aquí Textiles Sánchez. Ese es el nombre de nuestra empresa. Muy bien. Fantástico. Y aquí pongamos la industria específica de nuestra empresa. Si somos una tienda de ropa, no pongamos comercio, pongamos tienda de ropa. Si somos un hotel, no pongamos turismo, pongamos hotel. Pongamos aquella que se acerque más a nuestra empresa. Y aquí, por defecto, le saldrá Costa Rica. Muy bien. Seguimos. El siguiente de los pasos es, obviamente, que vamos a hacer la página y la vamos a hacer nosotros. O sea, que tienes una página, no. Antes de empezar a hacer la página, vamos a destacar la importancia de hacerla bien. Díganos en el chat quién de ustedes entraría a esta empresa y quién no entraría. ¿Quién de ustedes entraría a esta empresa y quién de ustedes pasaría de largo simplemente, no se molestaría en entrar? Dice, ay Dios, ¿dónde me he metido? Yo aquí no entro. Mientras vamos obteniendo las respuestas de ustedes, vamos a saludar a todas las personas que nos... dice Barba Heredia, combinación de 2 grandes ciudades. Maritza, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Dice Rocío del Cantón de la Unión, maravillosa ciudad. Servicios contables. Gracias, Rocío. Ahora vamos contigo. Gracias por tu participación. Y Santa Cruz, Guanacaste. Qué maravilloso también. Región. José, bienvenido y gracias por estar aquí. Un privilegio servirte a ti y a tu empresa, José. Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Se acercan al zapatero? ¿Van de largo? ¿Participan? ¿Qué harían cuando se encuentran con una tienda así? Vamos a ver, de mientras que vamos recibiendo las respuestas. Nos salieron de Palmares.
a Millicamp, muchas gracias por venir al evento en La Unión. Y dice si yo entraría. Muy bien, Alberto. Alberto entraría, le daría una oportunidad al zapatero. Está bien, está bien, está bien. Aquí dice, no sé si lo siguen preguntando. Pueden contar por aquí los links. Sí, el link, don Adrián, siempre tiene que ir a Google y escribir Colau Costa Rica, más sencillo. Vamos a ver más opiniones. ¿Quién entraría y quién no entraría? Seguramente el consenso es que la mayoría no entraría a esta página, ¿verdad? A esta empresa. Dice, si yo busco rebajas entraría, creo yo. Bueno, tenemos hoy a personas optimistas. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice Katia que pasaría de largo. Katia lo tiene claro. Ella no entra. Y nos saludan desde Pérez Celedón, la casa de un gran portero de fútbol, aunque soy del Barça, hay que reconocerlo. Un saludo, Carias, gracias por entrar. Dice que no entraría, Katia también lo tiene claro. Parece ser que hay un empate técnico entre la gente que se queda, aunque creo que domina más el consenso es que la gente no entraría. Esta no es una empresa que destaque, ¿verdad? Parece ser, yo creo que nos decantamos más hacia el no entraría. Ciertamente, si hacemos esta página, que es exactamente la traducción digital de esta, no vamos a tener clientes. Andrea, gracias Andrea. También gracias Muebles Obregón. No entraría. Muy bien. Gracias Andrea, muy bien. Me encanta ese apoyo. La respuesta correcta era no entraría. No me llama la atención. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, me interesa el tema, pero avance, por favor. Ok, César, avanzamos. Y evidentemente lo destaca. Bien. Vamos a seguir el consejo de César. Vamos a arrancar. Aunque va a ser una noche larga, quédense porque material es muy interesante. Científicamente demostrado, vamos a vender, etcétera. Si esta es la página, tampoco vamos a vender nada, igualmente que es nuestro amigo Zapatero. De hecho, es peor esta página web que esta empresa, por la razón siguiente. Aquí hay un zapatero que le puede echar un grito. ¡Hey! Tiene un zapato de tenis que es que no lo veo. Aquí nadie le va a echar un grito. Nadie le va a escribir ni se va a molestar más en llamarle. Así que la página web tiene que ser una página web bonita. Y la vamos a hacer de esta manera. Porque si es así, pues ¿para qué? ¿Para qué empezar? Así que no solamente la tiene que hacer usted misma, sino que la tiene que hacer bonita, que quede bien. Así que vamos aquí. Sí, dice que yo no entraría, se ve muy deprimente. Gracias, Muebles Obregón. Muy bien, muy bien, muy bien. No. Y no entraría. Muy bien, consenso, hemos llegado al consenso. Aquí vamos a seleccionar el banner, la plantilla que nos guste más. Si bien es importante, como esta gran empresa Tika, que pongan ustedes una foto personalizada. Es decir, intenten que si no la tienen, no se preocupen. Pueden seleccionar alguna de las que hay aquí preestablecidas hasta que ustedes tengan una fotografía que les guste. ¿Va? Vamos a seleccionar esta a la derecha, por ejemplo. Muy bien. Aquí vamos a poner el subdominio. Es importante saber que todo en este plan de digitalización es completamente gratuito, no hay ningún tipo de coste. El dominio es un dominio subdominio. Si ustedes quieren, y ahora vamos a verlo juntas y juntos, esto es lo que tienen ustedes al llegar, un subdominio, es decir, textilessanchez.principalwebsite.com, por lo que les recomendamos de que esto lo pongan lo más corto posible porque es un subdominio, es decir, ustedes pongan aquí, no sé, Muebles Unión.principalwebsite.com. Si ustedes lo que quieren es, yo quiero un .com propio, está bien, pueden tenerlo, eso sí que tiene un coste obviamente y lo pueden hacer al final. Y si ustedes quieren también un email, como por ejemplo maria@mueblesunion.com, también lo pueden hacer. Las buenas noticias es que si ustedes quieren un correo electrónico corporativo, van a pagar menos que en Google directamente gracias a la alianza de Google con el plan de digitalización MIPYME. La asociación estratégica que tiene Google con el plan de digitalización MIPYME permite que los correos electrónicos corporativos sean más baratos comprados aquí que no comprados directamente en Google. Pero no necesita un correo electrónico corporativo si no lo quiere. Usted puede seguir usando Gmail. Y esto es completamente gratuito. Y de igual manera tampoco necesita mueblesunion.com. Puede seguir teniendo mueblesunion.principalwebsite.com y esto no le va a costar nada. De manera indefinida es completamente gratuito. Si quiere el correo electrónico y quiere un .com, es decir, esto, siempre lo va a poder hacer al final. Pero ahora no se preocupe, porque tiene esto y le va a funcionar fantásticamente bien, porque Principal Website ya tiene un posicionamiento propio en Internet. Así que aquí, como es una empresa textil, voy a poner textil o algo, y como es una empresa, una prueba, una página de test que estamos haciendo, lo voy a poner aquí para no estropear el subdominio. Aquí el correo electrónico y el teléfono es lo que van a tener que poner arriba, que es lo que la gente va a usar para llamarles, así que pongan aquí el teléfono y aquí el correo que ustedes acceden más frecuentemente.
Aquí la dirección es importante que la pongan porque luego Google les va a enviar una carta en la que cuando ustedes, por ejemplo, Floristería de Pérez Celedón, ustedes van a poder aparecer también en la zona del mapa. Les vamos a decir ahora que no se preocupen demasiado por esto, porque la gente no busca por industria. Sin embargo, no va de más que ustedes puedan aparecer en el mapa, ¿verdad? Les recomendamos que lo hagan, que pongan la dirección para que ustedes puedan aparecer también aquí. Así que vamos, por ejemplo, a poner aquí, Barba, bueno, pongan la calle, obviamente, la calle exacta y el número. Fantástico. Vamos a poner siguiente.